hay un poquito de tiempo desocupado, pues vamos a compartir. Nuestro hermano Juan Francisco, bendiciones hermano. Nuestro hermano José Chan, nuestro hermano Juan Carlos dice, ¿dónde anda hermano? Andamos por aquí, por un lugar que le llaman Malacatán, San Marcos. Aquí estamos hermano, aquí vamos a estar predicando el día de hoy, por misericordia de Dios. Así es hermano Román, nuestro hermano David, Andrés también, Dios le bendiga a todos mis hermanos. Así que queremos compartir momentos, estos versículos hermano. A veces hay personas que se preguntan y dicen, ¿por qué Dios no pelea por mí? ¿Por qué será que pasan estas cosas conmigo? ¿Por qué se da que cuando me pasa algo, como que Dios no está ahí? Y hay personas que a veces se lo preguntan, y esa es una buena pregunta. Pero sabes que Dios tiene la respuesta también, porque Él es el único que tiene la respuesta de tu vida, de tus problemas, de tus pensamientos, de lo que tú te has preguntado muchas veces en tu vida. A veces pasa esto y hay personas que dicen, ¿por qué Dios no pelea por mí? Pero si yo le sirvo, yo voy a una iglesia, pero si yo me congrego, pero ¿por qué Dios no pelea por mí? Pero si yo canto, pero si yo predico, pero ¿por qué Dios no pelea por mí? ¿Por qué pasan estas cosas? Yo no sé si tú te has preguntado en alguna ocasión. Tal vez ha surgido esa pregunta o esa duda en tu corazón. Pero a veces pasa un problema, hermano. Allá en el Evangelio de Mateo, en el capítulo 11, versículo 29, 11. Vamos a leer este versículo. Oiga lo que dice, pues, Mateo, bendito sea Dios. Vamos a ver lo que dice la Biblia. Bendito sea el nombre de Dios. Ajá, ahí estamos. Oiga lo que dice Mateo capítulo 11, versículo 28 y 29 y 30. Bendito sea el nombre de Dios. Así que escuche lo que dice este versículo. Dios bendiga a nuestro hermano Joaquín. Bendito sea Dios. Mateo capítulo 11, versículo 28 dice esta palabra, siempre honrando a las tres divinas personas que es el Padre, es el Hijo y el Espíritu Santo de Dios. Oiga lo que dice. Venid a mí todos los que están, dice, trabajados. Venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Oiga lo que dice el 29. Esto es lo que muchos no quieren. Llevad mi yugo sobre vosotros y aprendan de mí, dijo Jesús, que soy manso y humilde de corazón. Y entonces dice, hallaréis descanso para vuestras almas. Bendito sea Dios. Porque mi yugo es fácil y ligera mi carga, dice Jesús. Aquí encontramos dos palabritas muy preciosas, hermano, donde puedo decirte esto que muchos cristianos rebotan. Y es donde dice Jesús, aprendan de mí. Oiga pues, aprendan de mí, que soy manso y humilde de corazón. Dos cosas. Ser manso y humilde son dos cosas que necesita el cristiano para que Dios pelee por él. Dos cosas son las que necesita el cristiano para que Cristo, para que Dios pelee por él. Hay muchas promesas en la Biblia. Por ejemplo, en Éxodo capítulo 14, versículo 14 dice, Jehová peleará por vosotros y vosotros estaréis tranquilos. Esa es una promesa de Dios. En Hebreos capítulo 10, versículo 31 dice Dios, porque mía la venganza, y yo pagaré a cada uno según sean sus obras. Esta es una demostración, oiga, de parte de Jesús.
Y esa es la causa que muchas veces Dios no pelea por nosotros. Porque a veces hay gente, hermano, que cuando les hacen algo, ellos pelean con sus propias fuerzas. Por eso Dios no puede pelear por ellos. Por eso cuando alguien te dice algo, cuando alguien habla mal de ti, piensa mal de ti, te desea lo peor, tranquilo. Dice el apóstol Pablo, no devuelvan mal por mal, sino más bien dice, aquel que te hace un mal, hazle un bien. Aún dice Pablo, bendice a tus enemigos. Jesús también lo dice. Y eso lo dice en Mateo capítulo 5, versículo 38 en adelante, donde habla acerca de la regla de oro. ¿Por qué es muchas veces, hermano, la gente hace venganza con sus propias manos? A veces tal vez no lo hace con sus propias manos, pero con la mente le desea lo peor a aquella persona que un día le hizo daño. Y por esa causa es que Dios a veces no puede pelear por tu vida. Jesús habló en Mateo 11, 28 en adelante. Y Jesús dijo, aprendan de mí. No dijo aprendan del fulano, del sutano, no. Aprendan de mí, dijo Jesús, que soy manso y humilde de corazón. Y recuerda algo que el apóstol Pablo también dice, sed imitadores de mí, así como yo de Cristo, dijo Pablo. Pablo también imitó a Cristo. Y si Pablo imitó a Cristo, ¿por qué no lo voy a imitar yo también? Hay gente que a veces dice, hermano, cuesta ser humilde, cuesta ser manso. Claro que no cuesta, si la misma palabra lo dice. Dice Jesús, porque mi yugo es fácil y ligera de llevar. El problema es que muchas personas en esta tierra lo que menos quieren es humillarse delante de Dios. La gente lo que menos quiere en esta tierra es ser manso. En el momento cuando llega el enemigo, el diablo, Satanás, sus demonios, hermano, a perjudicar su vida, la gente le cuesta humillarse. Y siempre hemos dicho, oiga bien lo que le estoy diciendo, siempre hemos dicho que el diablo nunca se va a presentar como lo pintan en las calles, en las paredes, con cacho, con cola, no. Siempre el diablo va a usar a una persona, si es posible va a usar a uno de tu familia, si es posible va a usar a uno de tus vecinos para hacerte la vida de cuadritos, si es posible va a usar a uno de tus compañeros en el trabajo para hacerte la vida de cuadritos o para ponerte en mal con tus hermanos o con tu patrón, eso sí pasa, pero que se te quede en tu cabeza. Dice el apóstol Pablo, allá en la carta de los Efesios, en el capítulo 6, versículo 10, dice que nuestra lucha no es contra sangre ni carne. O sea que tu lucha no es con el hermano, no es con la hermana, no es con el vecino. Nuestra lucha, dice Pablo, es contra el diablo y sus demonios. Pero siempre cuando, escúchame, cuando una persona va a hacerte las cosas malas o a hacerte la vida de cuadritos, a insultarte, a quererte pegar, no es la persona en sí, es el diablo que está usando a esa persona. Y el diablo está usando a esa persona para que en tu corazón entre el odio, la amargura, la venganza en contra de aquella persona. Cuando tú eres manso y humilde en esta tierra, hermano, Dios pelea por ti. Dios te guarda. Y Dios no permite que nada te pase en esta tierra. Te lo digo muchas veces por experiencia. Pero a veces, escucha bien, a veces hay gente que dice, pero ¿por qué Dios no peleó por mí? ¿Por qué Dios no pelea por mí? Escucha bien, Dios puede pelear por ti. Pero a veces quiere probarte a ver cómo estás en esta tierra. A ver cómo reaccionas. Bendito sea Dios. Él quiere probar tu vida. Eso es como cuando aquella esposa le dice algo al marido. En ese momento, hermano, el diablo está usando a esta persona para ver cómo reacciona aquel esposo. O a veces el esposo, a veces le dice cosas malas a la esposa para ver cómo la esposa reacciona. Y si tú eres manso y eres humilde, entonces tú nada más vas a agachar la cara y no vas a decir nada y tampoco vas a pensar mal en contra de esta persona. Porque si pensás mal en contra de esta persona, es lo mismo que lo hagas. Y entonces te vas a dar cuenta que mansedumbre no hay en ti. Cuando una persona tiene mansedumbre en su vida, escucha bien lo que te voy a decir, pues. Cuando una persona tiene mansedumbre en su vida, lo atacan, actúan en contra de esta persona y no dice nada. Se queda tranquilo. Pero cuando no hay mansedumbre, hay personas, hermano, que a veces, como dicen aquí en Guatemala, al buen chapín, se le sube la chinga, hermano. Y eso es lo que pasa hoy en día.
Y yo conozco muchos que cantan, predican, toman privilegio en una iglesia, van con una Biblia debajo del brazo a la casa de Dios, pero no son mansos, ni tampoco son mensos, porque algunos sí dicen, yo soy manso, dice, pero no menso. ¿Tú quieres ver cómo Dios pelea por ti? ¿Tú quieres ver cómo Dios pelea por tu vida? ¿Tú quieres ver cómo Dios pelea por tu familia? Aprende a ser humilde, aprende a ser manso y humilde, que cuando te hagan algo, déjalo en las manos de Dios y que Dios se encargue, eso sí. Porque recordemos que en la Biblia encontramos a un hombre llamado Moisés. Cuando usted estudia la vida de Moisés, dice la Biblia que era un hombre manso, más que todos los hombres en la tierra. No había hombre manso como él. Y eso lo encuentra usted en Números capítulo 12, versículo 1, oiga lo que dice la Biblia. María y Aarón, dice, hablaron contra Moisés a causa, dice, de la mujer cusita que había tomado, porque él había tomado mujer cusita, o sea, había tomado una mujer que no era para él. Entonces dice la Biblia, y dijeron, oiga, solamente por Moisés habló Jehová, no ha hablado, dice, también por nosotros. Y lo oyó Jehová, cheque esto. Y aquel varón, Moisés, era muy manso, más que todos los hombres que había sobre la tierra. Luego dijo Jehová a Moisés, Aarón y a María, salid vosotros tres al tabernáculo de reunión. Y salieron ellos tres, oiga lo que dice. Entonces Jehová, dice, descendió en la columna de nube, y se puso, dice, a la puerta del tabernáculo, y llamó a Aarón y a María, y salieron ambos, o sea, los dos. Y él les dijo, oíd ahora mis palabras. Cuando haya entre vosotros, dice, profeta de Jehová, le apareceré, dice, en visión, en sueño, y hablaré con él. Escuche bien. Cuidado, que usted va a estar hablando de un siervo de Dios. Ay de usted, que usted va a estar hablando de un siervo de Dios. De un siervo de Dios, porque hoy cualquiera quiere llamarse siervo de Dios. Tal vez usted piensa que porque, hermano, anda con corbata, como anda su servidor el día de hoy, que porque anda con saco, tal vez usted dirá que es el siervo de Dios. No, hermano, el siervo de Dios no se conoce por la corbata. El siervo de Dios se conoce cuando hay mansedumbre, cuando hay humildad en su corazón. Y sigue diciendo este versículo, oiga. No así a mi siervo Moisés, que es fiel. Oiga lo que dice, que es fiel. ¿Qué era Moisés? Era manso, más que todos los hombres en la tierra. Y también dice que era fiel. Si muchas veces no eres manso, muchas veces, mucho menos vas a ser fiel con Dios. Y recuerda que la fidelidad es muy importante con Dios. Si tú eres fiel con Dios, Él pelea por ti. ¿Por qué crees tú que Dios peleó por Daniel cuando lo sellaron en el foso de los leones? ¿Por qué crees tú que de Cedrac, Mesach y Abednego fueron librados del horno de fuego? Y aún dice la Biblia en Daniel, en el capítulo 3, versículo 27, que ni aún dice ni un pelo de la cabeza se les quemó, mucho menos dice olor a humo traía. ¿Por qué crees tú? Porque eran hombres de Dios, eran siervos de Dios, hombres temerosos a Dios, que se consagraban para Dios, eran fieles a Dios. Por eso Él peleó por ellos, por eso Él los defendió, a pesar de que los metieron en el horno de fuego. Pero dice la Biblia que ni sus ropas, oiga, se quemaron, ni olor a humo traían, ni un cabello se les quemó con el fuego, porque ahí estaba la misericordia de Dios, ahí estaba la cobertura de Dios. Por eso dice la Biblia que el que habita bajo el abrigo del Altísimo, ese morará bajo la sombra del Omnipotente. Diré yo, esperanza mía y castillo mío, ¿de qué he de atemorizarme? Bendito sea el nombre de Dios. Aprende a ser manso y humilde de corazón. Eso es lo único que necesitamos en esta tierra. Aprender a ser mansos y humildes. A veces hay personas que quieren hasta pegarte, pero Dios no va a permitir eso. Y si lo permite, pues Dios va a poner a otro para que te defienda, sin necesidad que tú metas tus manos.
Porque Dios es así. Eso es así, mi hermano. Está lloviendo. Dios es tan bueno, hermano. Yo no sé qué problemas tú tienes en tu trabajo, en tu casa, tal vez en tu familia, en tu pareja, en tu matrimonio. No sé qué problema, tal vez te humillan, tal vez te desprecian, tal vez te hacen de menos, tal vez te dicen palabras que no tienen que salir de la boca de aquella persona, porque dice la Biblia que a veces las palabras del hombre son más duras que el golpe de espada. O sea, hay palabras que salen de la boca del hombre que son más duras que la palabra de Dios. ¿Y sabe cuáles son esas palabras duras? Que son más duras que un golpe de espada que sale muchas veces de la boca de la gente. Cuando a veces te dicen no servís para nada, ya no te vas a componer, así te vas a morir. Ajá. Pero Dios está contigo. Aprende a ser manso y humilde de corazón. Dios es el que pelea por nosotros. Eso te lo digo por experiencia. Recuerdo en una ocasión que estábamos predicando y estábamos hablando acerca de la idolatría. Y tú sabes que cuando alguien habla de la idolatría en las calles, siempre el diablo se va a levantar y se va a levantar con ganas. Porque mientras tú hables de las pinturas, de los pantalones, de las pelonas y de las pintarrajeadas, el diablo está tranquilo. Todo es que tú prediques de la idolatría y empieces a hablar de ese muñeco negro, del Cristo negro y de esa muñeca que dice la Guadalupe. Ahí es donde el diablo se relincha, porque es como que le puyera la costilla al diablo. Y ahí es donde el diablo se levanta y empieza a usar a sus secuaces para hacerte la vida de cuadritos. Pero no temas. No temas y no desmayes, porque Dios es el que pelea por ti. Dios es el que pelea por ti. Recuerdo en esa ocasión predicando esta palabra, hablando de este muñeco negro que como el diablo, hermano, le ha hecho creer a la gente que Cristo es negro, que es peludo y que hay que doblar su rodilla delante de ese muñeco y que hay que hacerle reverencia, que hay que cantarle y hay que ponerle flores y veladoras. Y yo predicaba esa palabra de parte de Dios, hermano. Recuerdo que se le mete el diablo a dos personajes, a dos muchachos y grandes, hermano, porque el diablo es grande también. Goliat era grande, hermano. Mientras que su servidor es tan chiquito, pero el que estaba con él es grande, hermano. Que Dios no permitió que lo tocaran ni un cabello. Bendito sea Dios. Pero yo te digo esto con todo mi corazón. Si a veces Dios permite que te pongan una mano encima, hay que examinarnos. ¿Cómo estamos delante de Dios? ¿No será que dejaste de hacer algo? Tal vez antes eras humilde, hoy estás llenado de soberbia, de orgullo. Tal vez antes eras bien humilde, eras bien manso. Te decían cualquier cosa, nada más te quedabas callado. Hoy apenas te dicen algo. Ya quieres actuar con tu propia carne. Ese es el problema. Hoy te digo en el nombre de Jesús. Recuerda por tanto de dónde has caído. Y ya las primeras obras que antes hacías. Hoy hay mucho cristiano que ya no es humilde, hoy es orgulloso. Hoy rechaza la palabra. Hoy no quieren escuchar el consejo de Dios. ¿Por qué? Porque ya no son humildes. Hablan de humildad, pero ya no son humildes. Que Dios nos ayude a cada día. Que Dios tenga misericordia de nosotros. Así que, bendito sea el nombre de Cristo. Hemos compartido un momento la palabra de Dios. Cuando María y Aarón hablaron de Moisés, murmuraron de Moisés. Dice que la lepra se les pegó por andar murmurando. ¿Y qué significa la palabra murmurar? Es hablar atrás de las espaldas de otra persona. Bendito sea Dios. Es hablar atrás de las espaldas de otra persona. Por eso siempre cuando Dios me permite predicar la palabra, siempre, oiga, declaro el pecado cara a cara. Y es mejor que se moleste la gente un ratito, pero no me gusta hablar por las espaldas. Me gusta hablar frente a frente para que la gente se dé cuenta, hermano, de que Dios es amor y que Dios te ama. Bendito sea Dios. Y siempre cuando amonestamos el pecado, cuando amonestamos al impío, al pecador, como dice la Biblia, lo amonestamos con misericordia para ver si alguno se aparta del pecado. Bendito sea Dios. Así que Dios te bendiga. Se despide usted de su amigo y hermano en Cristo Jesús, su servidor, Marlon Barrios, ya que vamos a entrar ya a la actividad